Bien, a ver, quisiera tomar unos pocos minutos para hacer un pequeño recuento del tema que vimos ayer. Cuando terminamos me dijeron que el tema duró 1 hora y 40 minutos, creo. Así que bueno, me fui bien contento porque es excelente, quiere decir que lo hice bien corto, porque típicamente ese tema me lleva unas 2 horitas, ¿no? Presentar, ¿no? Así que, pero lo bueno es que esta noche no va a ser el caso. Ayer no teníamos tanto apuro y pude cubrir bien, gracias Juan, tan amable, pude cubrir bien el tema, porque sabía que hoy nadie iba a tener que trabajar. Pero mañana comienzan las actividades en la escuela nuevamente con los niños, etcétera, trabajo y demás. Así que el proyecto es terminar aquí 8:25, dentro de 1 hora, ojalá antes, para que todos podamos ir a casa y así no se vayan a espantar y mañana los volvamos a tener a todos aquí puntualmente temprano, ¿no es cierto? Entonces, a manera de repaso, quisiera preguntar, a ver, ¿quién recuerda cuál fue el tema que vimos ayer? Apocalipsis, ¿cómo? Perdón. 12, ¿que trata de qué cosa? A muy grandes rasgos. ¿Qué podrías decir tú que recuerdas que fue el tema ayer? A ver, mira aquí, papito, Luis Jr. ¿De cómo? Wow, bueno, aquí tenemos un valiente y alguien que definitivamente puso atención, ¿no? Hablamos de 2 caracteres que son una bestia, que explicamos ayer que representa, es una manera simbólica de presentar a un poder opuesto al gobierno de Dios, y hablamos también de una mujer vestida del sol, recuerdan, con la luna debajo de sus pies, etcétera, que representa a una iglesia, y descubrimos, y estuvimos de acuerdo en que esta es la iglesia del Señor, el pueblo de Dios en la tierra. Aún no hemos identificado cuál es, aunque nos dio una pista bastante interesante. Al final del capítulo, los últimos 10 minutos, hablamos de que, recuerdan ustedes, esta bestia se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la iglesia, que tenían 2 características. ¿Guardaban qué cosa? Los mandamientos de Dios. ¿Y tenían qué otra cosa? El testimonio de Jesucristo, que dijimos que era, ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. Entonces, no entramos a analizar qué iglesia cumple con estos requisitos, ya es cuestión de cada uno, estudiar un poquito su Biblia, analizar un poquito lo que hay allá afuera y determinar cuál es la iglesia que cumple realmente con esto de guardar los 10 mandamientos y de poseer el espíritu de la profecía. Que por cierto explicamos ayer que poseer el espíritu de la profecía es, más allá de tener profeta, es también tener la habilidad de poder discernir y entender la profecía. ¿Sí recuerdan eso? Yo me atrevo a decir que esta iglesia tiene ese talento, porque lo estamos viendo, estamos analizando estas profecías que son, para mucha gente son muy difíciles de comprender, y ustedes están viendo que la cosa no es tan complicada realmente de entender, y lo volverán a comprobar otra vez esta noche. Muy bien, tengo una serie de temas bien apasionantes para esta semana, pero no quiero abordar estos temas sin primero dejar bien esclarecido quién es esta bestia. Quiero que la identifiquemos entre todos. Ayer explicábamos, y les quiero recordar para que hagamos uso de esto, que esto es un estudio, esto no es un sermón. Entonces, como en todo estudio, todos participamos. Yo solamente soy un moderador aquí adelante, abro la palabra, la leemos juntos y juntos comentamos, hacemos preguntas. Entonces, por favor, quiero pedirle a todo el mundo que se sienta bien libre, de ordenadamente, levanta la mano y cualquier duda no dejes que avance, es como en la escuela. En la escuela tú no puedes estudiar una cosa y continuar con otra si no entendiste la primera, ¿estamos de acuerdo? Entonces, asegurémonos de que todo lo que vamos comentando aquí va quedando claramente entendido, ¿les parece? Muy bien, entonces, habiendo terminado ayer el capítulo 12, el libro de Apocalipsis, que sigue una secuencia bien prolija y ordenada de los temas, continúa hablando de este mismo poder que lo simboliza con una bestia en el capítulo siguiente, que es el capítulo 13. Ese va a ser el tema de estudio de esta noche. Y lo vamos a mezclar un poquito con el libro de Daniel. Así que quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y antes de dar lectura a la palabra del Señor y abrir el tema de esta noche, quisiera, agradeciéndole a Luis que acaba de orar,
De cualquier manera, me gusta orar otra vez para que el Señor guíe mi mente y mis pensamientos y las palabras que se digan desde este púlpito. Así que vamos a inclinar el rostro, por favor. Querido Padre del Cielo, nuevamente alabamos tu nombre y te damos gracias por este privilegio y esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Oh Dios, te rogamos que perdones nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros pecados. Purifícanos y santifícanos en la sangre preciosa de Cristo Jesús, solamente como tú lo sabes hacer, Padre. Te damos gracias por esta oportunidad. Ahora que vamos a disponernos a leer tu palabra, Padre, queremos rogarte que aquel Espíritu glorioso que iluminó a Juan y a Daniel, nos ilumine también a nosotros, Señor, para que podamos entender el mensaje que tú nos quieres comunicar. Te damos gracias desde ya por habernos escuchado, Padre, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén, amén. Mis queridos, ayer mencionábamos que el libro de Apocalipsis, al igual que el resto de toda la Escritura, fue presentado para ser entendido. A pesar de que este libro es posiblemente el más complejo de todos, sin embargo, es muy fácilmente entendible. Y vuelvo y repito, ha sido dado para que lo entendamos. Por eso leímos ayer el primer versículo de todo este libro, el Señor lo arranca diciendo que esta es la revelación de Jesucristo. La palabra apocalipsis del griego también significa revelación. Una revelación es una cosa abierta para ser entendida. Entonces confiamos en que lo que vamos a leer a continuación, el Señor desea que sea entendido. Y el Espíritu Santo va a abrir nuestra mente y la va a despejar de todo prejuicio y de toda idea preconcebida que podamos traer para que podamos entender las palabras de esta profecía. Entonces paso a leer, ¿ok? A medida que vamos leyendo vamos a ir comentando. Dice Juan, me paré sobre la arena del mar en su visión, ¿no es cierto? Recuerden, él estaba prisionero en la isla de Patmos, él no estaba en la playa de vacaciones. Pero en la visión él dice, estaba parado sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Para los que no estuvieron ayer, quiero repetir ahora, no se espanten. El libro de Apocalipsis no es un libro para tenerle miedo, es un mensaje de amor y misericordia de parte del Señor, donde el Señor se vale de símbolos de toda naturaleza para explicar los acontecimientos futuros. Y lo hace de este modo, esto creo también haberlo dicho ayer, pero vale la pena repetirlo. El Señor se vale de símbolos para que no pueda ser entendido con tanta facilidad. Es el plan de Dios que este libro, al igual que el libro de Daniel, no sean entendidos a primer golpe de vista. Tú lees, por ejemplo, el capítulo 24 de Mateo, que se lo conoce como el mini Apocalipsis, y tú entiendes claramente, a primera leída entiendes prácticamente todo lo que dice. ¿Por qué? Porque el Señor quería que todo eso se entendiera en ese momento, porque era verdad presente para ese momento, con la destrucción inminente de Jerusalén. Ese es otro tema que a lo mejor vamos a hablar más tarde. Pero el libro de Apocalipsis no debía de ser entendido completamente en ese momento, sino que estaba reservado para tiempos futuros, muy especialmente para nuestros días. Y por eso el Señor usa símbolos que Él sabía que la gente no iba a poder entender, sino hasta ahora. Es lo que se llama libros o pasajes sellados. Y miren, les voy a mostrar de una vez, para que entiendan este concepto. Quiero que corran conmigo para atrás al libro de Isaías, capítulo 29. Ayer decíamos, mientras lo buscan, que la Biblia siempre se interpreta a sí mismo. Cuando el Señor presenta un libro sellado, Él quiere que entendamos que es este concepto de algo sellado. Y fíjense ustedes que en el capítulo 29, permítanme ya, denme un segundito y ya les digo en qué versículo, versículo 11, dice de esta manera, y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dijeren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. En otras palabras, yo te doy a ti tu Biblia, que está escrita en español y tú sabes leer español y tú la lees, y por muy bien que tú sepas leer, no vas a entender, como dicen en mi tierra, ni papa. No vas a poder entender nada porque ese libro está sellado. Cuando el Señor disponga quitar el sello a ese libro, de repente se abre la mente del ser humano y ahora lo que antes no podías ver, lo ves con una claridad que te deja sorprendido. Eso es lo que ocurre con el libro de Daniel y con el libro de Apocalipsis. Entonces volvamos ahora al capítulo 13.
Entonces venía diciendo en su visión, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ustedes recuerdan que en la profecía, en la visión de ayer, veíamos también una bestia que también tenía, en el capítulo 12:2, si ustedes lo miran, decía, apareció una señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es obviamente la misma bestia, ¿estamos de acuerdo? Está hablando de la misma cosa. En una lo llama dragón escarlata, en otro lo llama una bestia. Ambas tenían 7 cabezas y 10 cuernos, pero en esta, la del capítulo 12, las diademas, es decir, las coronas, estaban sobre las cabezas, no sobre los cuernos. En cambio, en este capítulo 13 que estamos estudiando hoy, las diademas, o sea, las coronas, están sobre los cuernos. En sus cuernos 10 diademas. Vale decir, tanto las cabezas como los cuernos son todos reyes. ¿Se entiende o no? Estas coronas son puestas a reyes, no son las diademas de las Barbies. Estas son diademas ni de las quinceañeras, estas son diademas de reyes, o sea que todos estos son imperios, tanto las cabezas como los cuernos. Muy bien. Ahora, vean qué interesante, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué es una blasfemia, mis hermanos? Quiero preguntarles a ustedes. ¿Qué entienden ustedes por blasfemia? ¿Quién dijo eso? ¿Quién eres tú, Alicia? No. Oh, perdón. Yo soy bien corto de vista. Le dije a mi esposa, ¿cómo? Sí, de mi distancia te aseguro que pensé que era Alicia. Le digo a mi esposa, voy a traer mis lentes para la distancia para poder ver quién está por allá atrás porque no reconozco. Muy bien. Perdón, ¿cuál fue tu respuesta entonces? Excelente, te felicito. Mira, recuerden ustedes esto, cuando Jesús lo presentaron ante el Sanedrín para juzgarlo, ¿recuerdan? Y le dijeron y le preguntaron, dinos abiertamente, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él contestó, tú lo has dicho. O sea, dijo, yo soy el Hijo de Dios. Dijeron, has blasfemado, ya no tenemos más necesidad de testigos y por eso lo condenaron a la cruz. ¿Sí se acuerdan? Blasfemia es querer ocupar el lugar de Dios. Hay otras formas de blasfemia también. Insultar el nombre de Dios, por ejemplo, es una blasfemia. Pero básicamente lo que tú dijiste, eso es correcto. Entonces, esta bestia es una bestia espiritual. Es una bestia que está levantada contra el reino de Dios. No es un reino político, porque no hay reino político sobre esta tierra que jamás quisiera ocupar el lugar de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Querrán ocupar los mejores puestos en la tierra, pero no ocupar el lugar de Dios. Este imperio, esta bestia, es una bestia espiritual. Entonces ya arrancamos con ese concepto en la cabeza. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. O sea, era una bestia bien rara, bien fea y bien terrible. O sea, y ponte a imaginártela en tu mente, en tu imaginación, lo que era esto. Ahora, les quiero llamar la atención a un detalle bien interesante. No todos van a entender esto, pero aquellos que han leído Daniel, ustedes recordarán que a Daniel se le mostraron 4 bestias. Una con forma de león, la primera, la segunda era como oso, la tercera como leopardo, y la cuarta era una bestia espantosa y terrible que no la pudo comparar con ningún animal. Pero nota tú, león, oso, leopardo. Aquí él está viendo una bestia que tiene los mismos 3 animales invertidos, leopardo, oso, león. Es decir, esta bestia aparentemente reúne características de los 3 imperios anteriores. En el libro de Daniel aparecen 3 imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y luego un 4º imperio descrito como una bestia espantosa y terrible, que no se podía comparar con nada, que representa al imperio romano. Esta bestia es el imperio romano, porque mirando para atrás de la bestia resulta que tiene características de los 3 imperios anteriores, de Grecia, de Medo-Persia y de Babilonia. Continuemos. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Cómo sabes tú? ¿Quién dijo Satanás? Que está muy bien. ¿Quién lo dijo para felicitarlo? ¿Y levante la mano? Bueno, muy bien. Muy bien, te felicito. Satanás. ¿Cómo sabes tú que es Satanás?
Porque la misma, ¿por qué? Muy bien, te felicito. La misma Biblia lo explica. Pasen para atrás al capítulo 12, versículo 9, y ahí te lo dice. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la que engañó a Eva en el árbol, que se llama Diablo y Satanás. O sea que la misma Biblia nos dice claramente que el dragón es el mismo demonio. Ahora fíjate tú esto. Dice en el capítulo 13, lo que acabamos de leer, que el dragón, o sea, el mismo Satanás, le dio a esta bestia su trono y su poder y grande autoridad. Es decir, esta bestia, hermanos, de bueno no trae nada. ¿Están de acuerdo conmigo? El dragón le dio todo lo que tenía, se lo puso a sus pies. Y por eso precisamente el Señor escogió, de los muchos símbolos que él podría haber utilizado para definir a esta bestia, usa la palabra bestia. Y no la compara ni siquiera con un animal que uno pudiera conocer, ¿no es cierto? Es una bestia deforme, desagradable y fea, con forma de oso y patas de oso, y tenía cuerpo de leopardo y dientes como de león. Era una cosa terrible, espantosa. Claro, porque viene respaldada y empujada hacia arriba y hacia adelante por el mismo demonio. Y dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Qué interesante. La bestia, aparentemente, una de sus cabezas muere. Muere, porque una herida mortal es mortal. ¿Qué quiere decir una herida mortal? Que muere. Y sin embargo, esta bestia logra ser revivida y continuar viviendo. Y dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Muy bien. El motivo de las profecías, mis hermanos, es que dos cosas. Número uno, el Señor nos muestra el futuro. Y número dos, a través de Él mostrarnos el futuro, nos traza el camino y nos traza un sendero de misericordia para lograr la vida eterna. Cuando tú lees las profecías hoy en día, incluso aquellas que corresponden ya al pasado, tú dices, bueno, pues a mí esto de qué me sirve. Y es verdad, si tú miras las profecías de Daniel, por ejemplo, que hablan de Babilonia, de Medio Persia y de los griegos, oye, estas cosas ocurrieron hace 3.000 años atrás, 2.000 y pico de años atrás. ¿A mí de qué me sirve eso? Realmente no sirve de mucho, excepto que te muestra que la palabra de Dios verdaderamente es palabra de Dios. Porque ningún ser humano tiene la habilidad de poder predecir el futuro como lo hace el Señor. Y déjame decirte que hay otro mensaje colateral que es impresionante. Si el Señor puede mirar el futuro hacia adelante miles y miles y millones de años con precisión milimétrica, Él sabía desde la creación del mundo y desde antes de eso que tú ibas a estar aquí esta noche. Él lo sabía. Él lo sabe todo. Para Él el futuro es tan real como para ti lo es el presente. Y para Él el pasado es exactamente lo mismo. Pedro dice que para el Señor 1000 años son como un día. Ponte a pensar en eso. Por otro lado también dice, y también un día son como 1000 años. Para Él un día tiene tanta vastidad, es tan profundo lo que Él puede ver en un día, que es como si fueran 1000 años nuestros. Y 1000 años como un día. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque aquí hay algo muy valioso para ti. Si este es nuestro Dios, si este es el Dios que mandó a Cristo a morir en la cruz por nosotros, y de esa manera manifiesta el amor tan inmensurable que tiene por su iglesia y por cada uno de nosotros, ¿qué cosa no estará dispuesto a hacer por ti, número uno, y qué cosa no podrá Él hacer por ti? ¿Tú crees que hay alguna cosa que pueda escapar al control de Dios? ¿Tú crees que Satanás a Él lo agarra distraído? Cuando a ti te ocurre algo, tú le oras al Señor en la mañana y te pones en sus manos y le dices, Señor, dirige mi vida hoy, y de repente te pasa algo, chocas el auto, te lastimas, se muere un ser querido, alguna cosa. Y tú dices, ¿pero qué pasó si yo me puse en las manos del Señor? ¿Qué crees tú? Que Satanás aprovechó, Dios se dio vuelta un momento y Satanás agarró y dijo, ahí está mi oportunidad, y vino y te la hizo sin que Dios supiera ni se diera cuenta. Hermanos, Dios tiene absolutamente control de todo. Tu vida, como está en este momento, es exactamente donde Dios quiere que esté.
Si tú le pides al Señor en la mañana, Señor, tú dirige mi vida, oye, como dice el dicho en inglés, watch what you wish for. Ten cuidado con lo que pides, porque si pides tienes que estar dispuesto a recibirlo. Si le dices al Señor, Señor, pongo mi vida en tus manos, dirígela tú, y las cosas ocurren como ocurren, oye, tú me lo pediste, esto es lo que yo quería para tu vida. ¿Sí me estás entendiendo lo que quiero decir? Aprendamos a confiar en que el Señor está dirigiendo las cosas en nuestra vida. Y Él tiene poder, es extraordinario. En las profecías tú entiendes el poder ilimitado e infinito que tiene nuestro Dios. Quiero llevarlos por un momento al libro de Daniel, ya que lo he mencionado varias veces, y vamos a ir específicamente al capítulo 7, por favor. El libro de Daniel fue escrito por el profeta Daniel, por eso lleva su nombre, aproximadamente 600 años antes de Cristo, mientras él estaba cautivo en Babilonia. Y él tuvo una serie de visiones extraordinarias. El libro de Daniel, de hecho, mis queridos, les menciono, el libro de Daniel se debe estudiar junto con el libro de Apocalipsis. Son dos libros que van totalmente de la mano, a pesar de que se escribieron a 700 años de distancia el uno del otro. Daniel 600 años antes de Cristo, Apocalipsis 95 después de Cristo, 700 años de separación. Y sin embargo, cuando tú los ves, encuentras un paralelismo, una congruencia entre los dos libros que pareciera que son uno y el mismo libro. Claro, no tiene ningún misterio que esto sea así, porque ¿quién inspiró a Daniel y quién inspiró a Juan las causas que ellos escribieron? ¿Quién? El mismo Dios. Por lo tanto, no puede haber contradicción. El que le dijo una cosa a Daniel fue el mismo que más tarde se la volvió a repetir a Juan y se la mostró tal vez de otra manera, pero es la misma cosa. Y mira tú lo que él dice. Él le presenta en una de estas visiones 4 bestias, que son 4 imperios. No vamos a hablar de ninguno excepto del cuarto, porque el cuarto corresponde con el del capítulo 13 de Apocalipsis que estamos estudiando. Y dice así, versículo 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto imperio, un cuarto reino en la tierra. Este es un ángel explicándole personalmente a Daniel la visión, el cual será diferente de todos los reinos, de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Hermanos, el Imperio Romano, que entró a tomar control de todo el mundo conocido en sus tiempos, tomó el control sobre Grecia en el año 168 a.C., para que te ubiques históricamente un poquito, o sea, casi 200 años antes de que viniera Jesús a la tierra. Este imperio fue la cosa más terrible que ha pasado por este planeta, ha sido el Imperio Romano. Tanto así que el Imperio Romano fue el que mató al Hijo de Dios. O sea, obviamente los fariseos, los judíos fueron los que lo enjuiciaron y todo el resto, ¿no es cierto? Eso está claro. Pero quienes ejecutaron la orden, quienes la avalaron, quienes estuvieron detrás de él, quienes lo bofetearon, le pusieron la cruz de espinas sobre su cabeza, le clavaron el costado, los que lo clavaron a la cruz, los que le hicieron toda la burla, toda la mofa y toda la muerte tan terrible que tuvo nuestro Señor, fueron los romanos. Por eso es que Dios se lo presenta a Daniel como una cosa totalmente terrible que pasa sobre esta tierra. Continúo leyendo. Los 10 cuernos, esta bestia tenía 10 cuernos. Ojo, no confundir estos 10 cuernos con los 10 cuernos del capítulo 13 de Apocalipsis, porque recuerden, la bestia que estamos mirando en Apocalipsis tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esta es otra visión, es otra bestia que se refiere a algo, más o menos a la misma cosa, pero no son los 10 mismos cuernos. ¿Sí queda claro esto? Porque esta bestia de Daniel tiene una sola cabeza con 10 cuernos. Y miren ustedes lo que ocurre. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Se los voy a explicar bien cortito y al punto. El Imperio Romano se dividió en 2 grandes imperios. Se partió a la mitad, por así decirlo. Quedó la capital Roma para el Imperio Romano
de Occidente y la capital, Constantinopla, lo que hoy sería Turquía, como capital del Imperio Romano de Oriente. Rato más tarde, en el medio de esta división, empiezan a caer sobre Roma los imperios bárbaros. Los imperios bárbaros, como dice su nombre, cuando tú dices qué bárbaro, como decir qué bruto, qué salvaje, porque así lo era. Uno de ellos se llamaba, de hecho, los vándalos. Por eso cuando tú vandalizas una casa, de esa gente venía el nombre, porque esta gente eran malos. No tenían misericordia ni de las mujeres, ni de los bebés, de nada. Destruían y mataban todo lo que encontraban a su paso. Estos 10 imperios bárbaros fueron carcomiendo por todos lados al Imperio Romano hasta que los desbarataron por completo, por así decirlo. Estos son los 10 cuernos. Ahora les tengo una noticia bien interesante. Estos reinos bárbaros son los antepasados de los imperios europeos que hoy existen en Europa. Por ejemplo, no voy a tirarles toda la lista ahora porque necesito volver sobre el tema, pero les voy a dar 2 o 3 ejemplos. Los visigodos eran los españoles, los que hoy se llaman los españoles. Los alamanes son los que hoy llamamos, ¿qué te crees tú que será? Los alemanes. Los anglos serán ¿qué cosa? Los anglosajones, Inglaterra. Y ahí para adelante tienes para todos los imperios de los originales imperios reinos europeos, arrancaron originalmente con estos 10 cuernos, estos 10 reinos bárbaros. Pero dice esta profecía que de repente aparece otro cuerno, o sea, un cuerno número 11, llamémosle así, dice que diferente de los primeros, o sea, ¿por qué diferente? Porque este cuerno no era un cuerno político, no era un reino bárbaro, era otro tipo de reinado. Dice, a 3 de estos reinos derribará. Y mira hasta dónde va. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Es decir, este es un reino espiritual. Habla palabras contra Dios. Quebranta a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? El pueblo de Dios en la tierra. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esto está bien interesante. ¿Qué querrá decir esto? ¿Es un reino espiritual? ¿Y qué querrá decir esto de que pensará en cambiar los tiempos y la ley? ¿De qué ley podrá estar hablando? Un reino espiritual que le hace guerra a Dios y a sus santos. ¿De qué ley crees tú que puede estar hablando? Yo no me imagino, hermanos, que si fuera un reino mundanal, Dios le diera mucha importancia al hecho de que cambie sus leyes, porque las leyes se cambian en todos los países prácticamente a diario. Para eso está el Congreso, el Senado, la Corte Suprema de Justicia, tanto en este país como en todos los países del mundo, permanentemente están cambiando leyes, ¿sí o no? Aquí está queriendo resaltar en particular una ley, y por eso la menciona. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Qué curioso que menciona 2 cosas al mismo tiempo. Tiempos junto con la ley. Alguien por ahí dijo, con respecto a la ley, ¿qué ley será esta? La ley de Dios. Pregunto, ¿cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos y para de contar, no hay más. La ley de Dios son los 10 mandamientos. Si tú no sabes cuáles son, luego en casa los lees, están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Tienes 2 versiones prácticamente idénticas, es la misma cosa, lo único que están escritas 2 veces, ¿no es cierto? A propósito, les comento esto, la versión de Éxodo 20 fue escrita por el dedo de Dios. 3 veces, después del capítulo 20, en el capítulo 32, en el capítulo 33 para adelante, se menciona al Señor que fueron escritas en tablas de piedra, escritas por el mismo dedo de Dios. Toda esta escritura, hermanos, es escrita por seres humanos inspirados por Dios, o sea que realmente viene del Señor. Pero los mandamientos, Dios no quiso que hubiera participación humana. Los mandamientos los escribió Él mismo con su propio dedo, para asegurarse de que entendíamos que eso, oye, esto no me lo tocas. Mejor dicho, tú no puedes tocar nada de los mandamientos. Esta bestia que estamos leyendo acá, este cuerno pequeño, pensaría en cambiar la ley de Dios y los tiempos. Ahora yo pregunto, ¿cuál de los 10 mandamientos tenga que ver con tiempos? ¿Cómo?
Ok, muy bien, vas apuntando bien. A ver, alguien que me ayude, lo ayuda José Luis a afinar un poquito la puntería, a ver si le damos al centro en el blanco. ¿Qué mandamiento tiene que ver con tiempo? El séptimo día, que se encuentra en ¿qué mandamiento? El cuarto mandamiento. Hay un mandamiento que dice, 6 días, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y luego el mismo mandamiento, Dios se toma, hermanos, ese mandamiento es tan importante que Dios se toma el tiempo de explicar por qué lo dio. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y te da toda la explicación para que no te quede ninguna duda por qué ese día Dios lo separó como santo. ¿Sí me están entendiendo? Este es el único mandamiento entre los 10 que tiene algo que decir acerca de los tiempos. Dios determinó que se establezcan 6 días para trabajar y uno para... De hecho, más bien, ¿sabes qué? No, espérate, no puedo hablar de esto y no los voy a leer. Y tranquilos que nada me va a atrasar, vamos a terminar puntualmente, ¿ok? Yo sé que mi esposa se espanta porque ella dice, te sales del tema y luego te demoras en volver. Muy bien, mira lo que dice capítulo Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del sábado para santificarlo. Pero a propósito, y les comento, quiero aprovechar, hay Biblias que dicen día de reposo. Como el sábado ha sido cambiado y todo el mundo guarda el domingo, las sociedades bíblicas unidas, que son las que producen las traducciones que se imprimen por todo el mundo para todas las iglesias, para no crear conflicto con las iglesias que guardan el domingo, quitó la palabra sábado y la reemplazó por día de reposo. Gracias a Dios no en todas. Por ejemplo, en las Biblias católicas ni una dice día de reposo. Todas las Biblias católicas, yo fui criado católico, por eso lo sé, y tengo en casa Biblias católicas, me encantan, es lo mejor que hay. Dice la de Félix Torres Amat, la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, la que tú quieras, todas dicen sábado, porque ese es el mandamiento. Muy bien, entonces dice, acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo o sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. Ni siquiera tus animales podías poner a trabajar, ni tu buey, ni tu asno, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Te digo más, cuando tú tienes visita en tu casa, si tú guardas el santo sábado del Señor y tú invitas a alguien a pasar un fin de semana a tu casa, un familiar o el que sea, tú le tienes que decir, en mi casa serviremos a Jehová. Y en mi casa se guarda y se respeta el sábado. Yo tuve a mi sobrino de visita y él no guarda el sábado. Yo antes de que venga por teléfono le dije, Pablo, quiero advertirte, los sábados vamos a ir a la iglesia, en los sábados no se prende el televisor, no se toca música, no se trabaja. No música, me refiero mundana, quiero decir, ¿no? El sábado es un día dedicado para el Señor. ¿Estás de acuerdo con eso? Porque si no, ni vengas. Y me dijo, sí, tío, no hay ningún problema. Y bueno, aquí lo vieron todos los sábados, estaba aquí con nosotros, ¿no? Muy bien. Porque tú tienes que velar porque la ley, porque la obediencia a Dios sea respetada en tu hogar, si quieres que te vaya bien. Y dice, versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Aquí el Señor confirma la creación de 7 días. Por tanto, reposó en el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Hermano, tú le quitas a los 10 mandamientos este cuarto mandamiento y desapareció el Dios creador. Y abres literalmente la puerta para que ahora Satanás venga con doctrinas como que venimos del mono y que el Big Bang y quién sabe cuánta tontera que inventan por allí. ¿Sí me estás entendiendo? En el momento que tú quitas este mandamiento, mejor dicho, es una calamidad, es una desgracia para el ser humano, porque están quitando a Dios como creador. Y Dios como creador es la única razón por la cual estamos esta noche nosotros aquí. Nosotros estamos aquí porque Dios es nuestro creador y nuestro redentor. Si no entendemos eso, no estamos en nada, básicamente, ¿no? Y yo sé que todos aquí sabemos y entendemos que Dios es creador. Por eso mismo tenemos que respetar y honrar el mandamiento que el Señor dictó, honrando el día en que el ser humano fue creado. ¿Se entendió esto? Muy bien, entonces ya que estoy en Éxodo, voy a aprovechar y les voy a mostrar. Éxodo, capítulo, váyanse para adelante conmigo, a ver, permítame, ya les digo dónde. 31, 32.
versículo 31. Capítulo 31, versículo 18. Mira lo que dice. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra. O sea, Moisés no podía escribir en esta cuestión, escritas con el dedo de Dios. Ahora vete al capítulo 32, 16, otra vez. El siguiente capítulo, versículo 16. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las piedras. 34.1, te voy a dar el tercero, y ya con esto volvemos al tema. Pero fíjate, para que Dios aseguró de decir esto 3 veces, para que nadie lo vaya a dudar. Esto lo escribí yo mismo, nadie me lo toca. Dice así, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Recuerdan que Moisés cuando bajó del monte encontró al pueblo entregado a la idolatría y le dio tanta rabia que agarró las piedras y las rompió. Y tuvo que volver a subir. Dios le dijo, alízate 2 piedras, vuelve otra vez y lo vamos a volver a hacer. Las escribimos de nuevo. Entonces él le dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban escritas en las primeras tablas que quebraste. Es decir, Dios por segunda vez volvió a escribir lo mismo. ¿Me están entendiendo la santidad que tiene la ley de Dios? Pues muy bien, te voy a decir algo. Esta bestia de Daniel, capítulo 7 que estamos mirando, le metió la mano a los 10 mandamientos. Y te voy a decir cómo lo hizo. Primero, voló uno de los mandamientos. Y antes de explicar cuál es, tengo que decir, y por favor, discúlpeme, estoy aquí para hablar las cosas como son. Yo te pido que, por favor, tengas paciencia y escuches y tú analiza y tú mismo saca tus propias conclusiones. La Iglesia católica, en la cual nací y fui criado, recibí todas las, ¿cómo se llaman las instituciones? Todos los sacramentos, menos la extrema unción, gracias a Dios aquí estoy todavía fuera de ese todos, volaron el segundo mandamiento. Y te voy a decir por qué. Porque el segundo mandamiento dice, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. En otras palabras, el Señor dice, no harás estatuas. No te postrarás ante ellas ni las honrarás. Yo recuerdo cuando yo iba a la iglesia de Santa Adela y entraba a la iglesia con mi abuelita, que en aquella época me llevaba de los pelos a la iglesia. Yo me acuerdo que hacíamos la Cuaresma y le dábamos la vuelta a toda la iglesia dándole besos y orándole, rezándole a la Virgen, a la estatua de la Virgen y a la de San Pedro, la Lucas, la de San Juan. Mejor dicho, todos los santos estaban ahí en estatuas. En la Iglesia Católica, lamentablemente, este mandamiento no se respeta. Entonces, ¿qué hicieron? En el catecismo, no en la Biblia Católica los mandamientos están como los acabas de leer aquí, completitos. Pero en el catecismo volaron el segundo mandamiento. El segundo mandamiento no existe. Entonces, ¿qué pasa cuando tú quitas un mandamiento? Si son 10, ¿cuántos quedaron ahora? 9. Bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Facilito. El 10º mandamiento dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, menciona lo más importante y en orden de importancia, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ese es el 10º mandamiento en todas las Biblias del mundo. Ellos hicieron algo muy astuto, Satanás se las ingenió, él dijo, voy a hacer esto, voy a partir el último mandamiento en 2, entonces hizo, el 9º dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y el 10º ahora dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que le pertenece, volviendo de esta manera ahora a tener 10 mandamientos. ¿Sí me entendieron? ¿Se entendió lo que expliqué? Muy bien. Con respecto al 4º mandamiento, como el primero quedó en primer lugar, el tercero, como el segundo lo volaron, el tercero subió al lugar del segundo. El 4º pasó al lugar del tercero, ¿sí me entienden? Al volar el segundo todos fueron subiendo, ¿no es cierto? Excepto el 10º que se partió en 2. El tercer mandamiento del catecismo dice, santificarás las fiestas. ¿Sí o no? ¿Lo han leído, lo han escuchado alguna vez? Que se supone que es el mandamiento de ir a la misa el domingo, y en fin, y todas las cosas las fiestas de guardar que uno guarda, ¿no es cierto? Hermanos, el 4º mandamiento fue totalmente borrado también del catecismo católico.
esta bestia, dice acá, diferente a las otras, que hablará palabras contra el Altísimo, dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley, las dos cosas que acabamos de mencionar, el tiempo de Dios y los 10 mandamientos. ¿Sí me entendieron? Muy bien, volvamos. Perdón, un último detalle y quiero resaltar. ¿Perdón? Sí, estamos en el 7:25 de Daniel. Termina ese versículo diciendo, y serán entregados en su mano por tiempo, tiempos y medio tiempo. Hermanos, esto lo vimos anoche, cuando estudiamos el capítulo 12. Ustedes recuerdan que descubrimos que la bestia del capítulo 12 iba a durar ¿cuánto tiempo? 1260 años. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto o no? ¿Sí se acuerdan? Que era un periodo simbólico, ¿no es cierto? Profético. Este mismo periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo de Daniel es exactamente los mismos 1260 años y también lo vimos anoche. Yo sé que no todos estuvieron anoche. Estoy viendo algunas, veo un puñadito de caras nuevas. Me disculpan que ya el tiempo no me permite ponerme a repetir la explicación de anoche, pero les prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo por explicarlo nuevamente antes de que termine la semana, para que tú lo entiendas bien esto de los 1260 años, o 42 meses, o tiempo, tiempos y medio tiempo. No importa cómo lo encuentres escrito, esos tres periodos son la misma cosa, son 1260 años. Ahora yo pregunto, para ver cómo pusieron atención anoche, ¿cuándo comenzaban estos 1260 años? En el año de 538. ¿Se acuerdan? Tomen nota. Yo estoy viendo aquí a la amiga de Aide y José Luis que escribe, me encanta. Yo hacía lo mismo. Cuando uno está aprendiendo, uno quiere absorber, y yo veo que te felicito. Ojalá todos hiciéramos lo mismo, tomar notas, ¿no es cierto? Mis queridos, ¿recuerdan que en Daniel decía que este cuerno pequeño iba a derribar 3 de los primeros que acabamos de leer? ¿Sí lo vieron? Habían 10 cuernos, que eran 10 imperios bárbaros, pero surgirá un cuerno pequeño, diferente a los otros, y 3 de los primeros caerán. Estos 3 cuernos son los 3 imperios bárbaros que se oponían al papado, y hablamos de ellos anoche, lo voy a repetir. Eran los érulos, fueron los primeros en caer. Los vándalos fueron los segundos en caer. Los terceros y últimos fueron los ostrogodos, que cayeron por mano de Belisario en el año del 538 de nuestra era. Cuando cayeron estos 3 imperios, que eran el único obstáculo que tenía el papado para gobernar Europa a su placer, cuando estos 3 desaparecieron del mapa, el papado quedó libre para hacer lo que quería. No había ya quien lo frenara. Y ahí comenzaron las persecuciones y las cosas terribles que cometió la Inquisición en Europa y en América Latina, los jesuitas. Estuve buscando hoy y lo copié para leerlo si hubiera necesidad, aunque no lo voy a leer, pero yo quiero recordarles, anoche yo expliqué aquí, que en el año 2000 el Papa Juan Pablo II tuvo la decencia, por lo menos, de reconocer las matanzas que hizo la Santa Inquisición durante durante 12 siglos, literalmente, y pidió perdón. Pero vengo a descubrir también, esto sí fue nuevo para mí, me quedé helado cuando lo descubrí hoy, que en el año 2015, el 10 de julio, hace exactamente un poquito más de un año, el Papa Francisco pide perdón en Santa Cruz de la Sierra, que es un estado muy elegante en Bolivia, la ciudad más rica de Bolivia. Pide perdón por los crímenes de la Iglesia durante la conquista de América. Y sabemos muy bien que la conquista de América no tuvo nada que ver con la Inquisición, pero todo que ver con los jesuitas. Y me llamó mucho la atención que lo haya dicho un papa que él mismo jesuita. Pero por lo menos el hombre tuvo también la decencia de reconocer que la Iglesia ha cometido atrocidades y pidió perdón. Y hay que perdonar cuando uno pide perdón, ¿verdad? Pero mi punto es durante 1260 años, esta bestia iba a perseguir a los santos, iba a ser como él quisiera. Miren, volvamos al capítulo 13 de Apocalipsis, por favor. ¿Me avisan cuando lo tienen? Apocalipsis 13 dice en el versículo 5,
Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. ¿Durante cuánto tiempo dijimos recién? Pongan atención, versículo 5. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y durante esos 42 meses le hizo guerra a los santos y los vencía. Hermanos, ¿cuánto tiempo son 42 meses? Anoche hicimos la cuenta, hagámosla de vuelta. ¿Quién tiene un teléfono inteligente con calculadora? Rapidito. A ver, alguien que me haga. Jocelyn. Perfecto. En aquella época, en la época tanto de Daniel como de Juan, el calendario judío, que era el que usaban ellos, los meses eran de 30 días. 42 meses por 30 días, multiplícalo, te da 1260 años. Ahora entonces, Jocelyn, usa otra vez tu calculadora. Vamos a repetir lo que dijimos anoche. Agarra el año 538 y súmale 1260, ¿hasta dónde te lleva? Hasta 1798. En 1798 se le quita el poder a esta bestia. Ahora, esto ya lo hablamos anoche y tú dirás, bueno, pues está repitiendo lo mismo. Sí, tengo que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque esta bestia presenta una característica que la de anoche no la tenía. Esta bestia dice que tiene una cabeza que fue herida de muerte, pero sobrevivió. Hermanos, el golpe que le pegaron al papado en el año de 1798, exactamente el 30 de marzo de ese año, por manos del general, perdón, no el 30 de marzo, el 20 de febrero de 1798, el general Berthier, por orden de Napoleón, toma prisionero al Papa, lo mete y lo encierra primero en Florencia, después se lo lleva a Francia y un año más tarde, ese Papa muere. Por primera vez en la historia de la Iglesia, por primera y única vez, nunca volvió, no había ocurrido antes, ni ha vuelto a ocurrir, el papado se quedó sin cabeza. Porque ¿quién es la cabeza de la Iglesia Católica o del papado? El Papa. Un año estuvo encerrado y no hubo papa. Un año más se demoró todavía para que Napoleón permitiera que volvieran a poner otro papa. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque el Senado en París le dijo al Papa, oye, no puedes hacer esto. Si tú quieres gobernar Europa, tienes que entrar por el lado espiritual. Y tú no le puedes quitar a Europa el catolicismo ni al Papa. El Papa es la admiración de todo el mundo en Europa. Tienes que dejar que haya papa. Y Napoleón le cayó el 20, entendió y dijo, ok, vamos a permitir que haya otro papa. Entonces, Pío VI, que fue el que habían quitado 2 años antes, ahora fue reemplazado por Pío VII. Ahora, mirad qué interesante lo que sucede. Esta bestia duró 1260 años, haciendo y deshaciendo a su gusto, persiguiendo a los santos, quemándolos en las hogueras, encerrándolos en mazmorras. Oye, todos los museos que hay en Europa, en Roma especialmente, están abiertos al público. Esto es de dominio público. Entra a Google y ponte a escribir persecuciones de la Inquisición y te vas a quedar horrorizado de las cosas que vas a ver. Y si te lo buscas en imágenes, tantito peor todavía, ¿no es cierto? Esta bestia iba a estar 1260 años, 1200, activa, pero luego su cabeza iba a ser herida mortalmente. Y después de eso, con Pío VII, que fue el papa que permitió que ocupara el lugar del anterior, este vino mansito como un cordero. Claro, imagínate, viendo lo que le pasó al anterior, en manos de Napoleón, dijo, no, espérate, yo mejor me quedo quieto porque no sea cosa que me pase lo mismo, que vengan a mí, también a mí me encierren. Entonces, la bestia dejó de ser bestia. ¿Sí me entiendes? Esta bestia vive por 1260 años hasta que se le da esa herida. Hay más, o sea, la bestia dejó de ser bestia por un rato, porque mira esto, qué interesante. Mira este versículo que te voy a leer, de capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, lo acabamos de explicar, pero su herida mortal fue sanada. Se permitió que el papado volviera a revivir. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pregunto, ¿ha ocurrido esto? ¿Ha ocurrido esto? Todavía no. Tú me puedes decir, sí, en el catolicismo, que son más de 1.000 millones de personas, sí, se maravilló.
pero ni los musulmanes, ni los hindúes, ni los ateos, ni gran parte del cristianismo se ha maravillado en pos de esta figura, de ninguna manera. Mis queridos, esto está todavía en el futuro. Ahora tú dirás, bueno, pero espérate, ¿cómo? Entonces, de 1798 hasta cuando se maraville toda la tierra en pos de la bestia, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo te voy a decir. Esta profecía, mis hermanos, es una profecía de doble cumplimiento. Y tú dirás, ¿cómo? Pero espera, ¿cómo así que de doble cumplimiento? La palabra de Dios está repleta de profecías que tienen 1, 2, 3 y hasta 4 cumplimientos distintos. Y aquí está el genio de Dios. Dios es tan extraordinario, su mente, bien dice la palabra de Dios que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, como los cielos son más altos que la tierra. Nosotros no podríamos nunca, ni en 1000 años, hacer las genialidades que hace el Señor, pero Él sí puede. Te voy a dar solamente un ejemplo para que me entiendas. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿cuándo será que ocurren todas estas cosas en Mateo 24? ¿Y cuándo serán las señales del fin del mundo? El Señor les dio en una profecía 2 acontecimientos completamente distintos. O sea que esa profecía de Mateo 24 tenía 2 aplicaciones. Y va a ser posiblemente un tema de esta semana, si el Señor me permite el tiempo. Él anunció con pelitos y señales la destrucción de Jerusalén en el año 70 y con muchos más pelitos y señales anunció todos los acontecimientos finales antes de que Él regrese a la tierra por sus hijos. Ahí tienes una profecía de doble cumplimiento. Esta profecía también es de doble cumplimiento. Quiero leerles un párrafo, hay más, pero voy a leer solamente uno, del libro Eventos de los Últimos Días. Dice en la página 132, dice de la siguiente manera. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero, todavía no hemos llegado, ni lo haremos esta noche, o a lo mejor mañana, esta es otra bestia que va a aparecer al rato, ya la vamos a explicar, haría que la tierra y que los que en ella habitan adorasen al papado que está simbolizado en ese capítulo por una bestia, la bestia que veníamos comentando, parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo. ¿Ha ocurrido esto? Todavía no. Que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Esta profecía del capítulo 13 entonces se cumplirá ¿cuándo? Cuando Estados Unidos pase la ley dominical. Es decir, esta profecía del capítulo 13 de Apocalipsis, la mensajera del Señor todavía la ubica en el futuro. ¿Sí me están entendiendo? Lo mismo ocurre con la profecía del capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12 de Daniel, que no vamos ni a mencionarlo hoy, tuvo una aplicación pasada y va a tener una aplicación futura. La sierva del Señor lo pone en el futuro también, pero ese es otro tema. Volvamos al capítulo 13 a ver si podemos terminar, que me quedan 10 minutos nomás. Dice, se le permitió, versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad. Mira esto qué interesante. Primero había dicho, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Dijimos, esto no ha sucedido. Aquí agrega que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pregunto, ¿ha ocurrido esto? ¿Ha ocurrido esto? Para nada. Ahora, ¿vamos en buen camino a que ocurra? Ni lo dudes, mi hermano. Oye, si a Juan Pablo II lo llamaban el Papa amado, con toda razón, porque el hombre era bien querido, vivió 27 años, vivió un montón de tiempo como Papa, todo el mundo lo amaba. Cuando él murió, a su entierro ahí estaban en la misma banca, estaban sentados Bush, padre e hijo, estaba sentado Clinton, y no me acuerdo qué otro presidente, de Estados Unidos, que no se pueden ni ver, ahí estaban los 4. No faltó prácticamente nadie de todos los líderes del mundo. Mis hermanos, esta bestia, este poderío va a recobrar todo el poder y toda la tierra se va a maravillar detrás de él, pero no ha sucedido todavía. Francisco superó en 3 años que ya lleva, el 13 de marzo del 2016 cumplió 3 años como rey del Vaticano y como papa, porque ocupa los 2 cargos,
En el primer año nomás ya había superado en popularidad a Juan Pablo II. Este mundo va rápidamente en el cumplimiento de esta profecía, en que toda la tierra se va a maravillar detrás de la bestia. A él lo han visitado líderes, no solamente políticos, sino religiosos de todo el mundo, incluyendo musulmanes, con el problema tremendo que existe hoy en día con los musulmanes. Hindúes, mejor dicho, yo creo que no hay nadie todavía entre los líderes religiosos y políticos que no haya ido a visitarlo y a rendirle la pleitesía. Es que el hombre es sensacional, es argentino. Eso es una señal de que por lo menos los cardenales tuvieron buen gusto, ¿sí o no? Pero realmente, hermanos, este hombre reúne condiciones que no se han visto nunca antes. Es el primer papa latinoamericano, el primer papa del hemisferio occidental, el primer papa del hemisferio sur, el primer papa que habla español, el primer papa jesuita, mejor dicho, él es el primero de un montón de cosas. Y ni que hablar del hecho de que él ocupa el lugar de un papa de puesto que todavía está vivo, lo cual es otra cosa increíble que ojalá podamos discutir esta semana, porque eso es otra cosa sorprendente. Por segunda vez en toda la historia un papa se retira antes de morir. Los papas son reyes vitalicios. Y sin embargo Benedicto se retiró en cumplimiento de una profecía que decía que debía durar breve tiempo. Pero ese es otro rollo. Sigamos leyendo. Versículo 8. Y la adoraron a esta bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, esto no ha ocurrido tampoco, todos los nombres de la tierra, los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuál es el libro de la vida, mis hermanos? ¿Cuál es el libro de la vida? No. Esa es la voz de Adriana, ¿o quién fue que habló? Ah, perdón. Okay. Wow, pensé que era Adriana y dije, ¿dónde está Adriana? Exactamente. Mis hermanos, hay diferentes tipos de libros en el cielo, especialmente muy importante, el más importante de todos para nosotros, el libro de la vida. En el libro de la vida están registrados los nombres de todos aquellos que van a lograr la vida eterna, que van a tener el acceso al cielo. Hay otros libros que se llaman libros de memoria. En los libros de memoria están escritas las acciones de todo ser humano, sean buenas o sean malas. Cuando tu libro está en el libro de la vida, quiere decir que tus malas acciones han sido borradas del libro de memoria. Cuando tu nombre no está escrito en el libro de la vida y fue borrado, quiere decir que tus malas acciones están escritas en el otro. No sé si se entendió eso. Otro día lo explicamos mejor, más en detalle. Pero el libro de la vida es donde tú quieres que tu nombre esté escrito. Hermano, y hay una manera muy fácil de que tu nombre aparezca ahí, no sé si tú sabías. Todo lo que tú tienes que hacer es decir, Señor, perdona mis pecados. Reconozco que soy un ser humano vil y pecador, lleno de defectos, lleno de debilidades heredadas, otras que yo mismo aprendí. Te ruego que me perdones. Cuando tú le pides perdón a Cristo, eso es suficiente. Cristo te da un ticket, un pase y te dice, toma, tú puedes entrar al cielo y tu nombre queda registrado en el libro de la vida. Hermanos, nunca caigamos en el error de reconocer que somos pecadores y que dependemos de Cristo para la vida eterna. Una vez yo escuché en Phoenix, con espanto, un líder de mi iglesia decir, yo me confieso, pero una vez cada 6 meses, yo no ocupo confesarme. Yo sé que yo soy pecador, pero ya le pedí perdón a Dios. No, eso no funciona así. Tú tienes que pedirle perdón a Dios todos los días, porque todos los días metemos la pata hasta el cuello, ¿sí o no? Empezando por este servidor. O sea, yo ya mismo recuerdo 2 o 3 cosas hoy que no debieron haber sucedido. Entonces tengo que pedirle perdón a Dios porque necesito que mi nombre esté en eso. Hermano, nadie tiene comprada su vida. Nosotros no sabemos cuándo el Señor nos puede llamar al descanso. Nuestro nombre tiene que estar siempre allí. Ahora, si yo creo en Cristo como mi Salvador y mi Redentor, yo también tengo que vivir una vida de acuerdo con eso. Si yo amo a mi Jesús porque Él murió por mí, ahora yo voy a cambiar mi vida y vivir una vida como a Él le gusta, ¿sí o no? Si yo le digo a mi esposa, te amo, bueno, muy bien, las palabras suenan muy bonitas y le llevo una flor, pero ahora se lo tengo que demostrar con actos todos los días, ¿o no es así? Lo mismo es con Cristo.
tú le dices, sí, yo acepto, como cuando te casas con tu esposa, yes I do, sí acepto casarme contigo, te amo, te voy a amar para siempre. Bueno, ahora tienes todos los días de tu vida para probárselo. Lo mismo con Jesús. ¿Se lo pruebas de qué manera? Con tu conducta, siendo fiel, siendo obediente, guardando los 10 mandamientos, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien, vamos a cerrar. Versículo 10. Termina el Señor diciendo, 9, perdón. Si alguno tiene oído, oiga. Hermanos, estas palabras no son para cualquiera. Todo el libro de Apocalipsis está cargado de expresiones como estas. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7 veces repite el Señor la misma cosa. Todos tenemos orejas, pero el hecho de que oigamos no significa que escuchemos. ¿Sí entienden la diferencia, no? Entre oír y escuchar? Si tú tienes oído, dice el Señor, oye, pon atención a las palabras que te estoy diciendo y pon atención también a lo que estás leyendo. Mis queridos, ojalá, yo le ruego a Dios, ojalá que lo que hemos reflexionado, lo que hemos estudiado esta noche, te permita entender que hay un Dios todopoderoso que gobierna sobre los negocios de los hombres. Y si Él gobierna sobre los reinos del mundo, ¿tú crees que tú pasas desapercibido? Yo tenía el concepto de pensar, no, Dios es demasiado grande. Yo entiendo que Dios gobierne sobre los reinos, pero no puedo entender que Dios se pueda interesar en mi vida. ¿Quién soy yo? Soy un miserable, chiquitito, soy como una hormiga que camina por este planeta que es un puntito en el universo. ¿Qué se va a interesar Dios en mí? Hermanos, precisamente ahí está la belleza de la grandeza de Dios. Tú sabes que Dios se interesa en ti, no por ti, sino porque Él es grande. Si Él se interesa en los pajaritos, Cristo dijo, no cae un pajarito a tierra sin mi Padre. ¿Tú crees que no se va a interesar en ti? ¿Tú crees que ese problema, las angustias que tú puedas tener, lo que sea que acongoje tu vida, ¿tú crees que Dios no tiene poder para resolverle? Dice la palabra de Dios, ¿hay algo que sea imposible para mí? Nada, mis queridos. Ojalá tomemos la decisión firme. Esta semana mi propósito es bien fácil. Voy a compartir un montón de información bien interesante con ustedes, si me permiten el privilegio cada noche. Yo no pienso faltar mañana, ojalá que tampoco ustedes, ¿no? Si vienen, van a llevarse un montón de información muy bonita, muy linda, súper interesante. Pero lo más importante que tienen que llevarse a casa es entender que tenemos un Dios que gobierna sobre tu vida como todos los asuntos del mundo. Y tienes que entender otra cosa, este mundo está llegando a su fin. Lo vas a entender a cabalidad de aquí el viernes. De aquí el viernes vas a estar absolutamente convencido por tus propios ojos, leyendo de tu Biblia, de que falta un puñadito de años para que el Señor regrese. Este no es tiempo para andar jugando, este es tiempo para ponerlos bien serios con el Señor. Que el Señor nos bendiga ricamente, aquí los espero mañana.